Hola, bienvenidos a estas cápsulas informativas del capítulo mexicano de la Liga Internacional contra la Epilepsia en tiempos de COVID. Yo soy el doctor Daniel San Juan Horta y la pregunta del día de hoy es ¿cómo se diagnostica la epilepsia en tiempos de COVID-19? Uno de los elementos más importantes para determinar que un evento es o no epilepsia es la historia clínica, el interrogatorio del cual obtendremos información para definir cuáles son los siguientes pasos y estudios necesarios para el diagnóstico de esta enfermedad. La definición clínica práctica de epilepsia incluye tres escenarios. El primero de ellos es la presencia de al menos dos crisis no provocadas que ocurren con más de 24 horas de diferencia, es decir, que en ese momento no se encuentre el insulto que originó la crisis. Por ejemplo, el trauma craneoencefálico en las primeras horas, la hemorragia cerebral o las alteraciones hidroelectrolíticas. También puede suceder que ocurra una crisis no provocada y que tenga una posibilidad muy elevada, al menos de 60%, de que pueda repetirse ese evento sobre los siguientes 10 años. Ese es el caso de una lesión neoplásica o de una hemorragia intracraneal masiva. También es posible diagnosticar con un solo evento algunos síndromes epilépticos, como la epilepsia de ausencia típicas de la infancia, en donde con uno de los episodios es suficiente para diagnosticarla. Existe una gran gama de procedimientos diagnósticos para la evaluación integral de la epilepsia, pero en estas condiciones y no en todos los pacientes será necesario que se realicen todos de ellos. Uno de los elementos iniciales importantes es la evaluación con la exploración neurológica y también la exploración neurofisiológica con un electroencefalograma. Desafortunadamente, para el paciente que presenta una crisis por primera vez, la posibilidad de que el estudio salga normal la primera ocasión es de hasta el 50%. Por eso un estudio que es normal no descarta el diagnóstico de epilepsia. Si existe la sospecha, se deben de repetir con algunas técnicas como la de privación de sueño hasta lograr que esta tasa de falsos negativos disminuya hasta el 5 o 10%. Sin embargo, en las condiciones actuales, no está recomendado acudir a un hospital para realizarse estos estudios, excepto que se trate de una situación de urgencia. La alternativa serían los estudios electroencefalográficos realizados en casa, en los cuales deben seguirse las recomendaciones internacionales. Una opción muy interesante es la utilización de los videos caseros a través de algún dispositivo que permita grabar estos eventos. Se sabe que los videos caseros bien realizados permiten la diferenciación entre las crisis epilépticas, los eventos no epilépticos psicogénicos y los eventos que son fisiológicos hasta en el 70% de los pacientes. En niños también incrementa el diagnóstico correcto en 3.9% de los eventos que sí son epilépticos y los diferencia de los que no son epilépticos hasta en el 11.5% de capacidad diagnóstica. En los adultos, estos eventos epilépticos psicogénicos son capturados con mayor detalle a través de estos videoregistros, con valores de sensibilidad muy elevados, vean, 95%, especificidad del 97% y valores predictivos positivos y negativos entre el 92 y el 98% respectivamente. Los videos caseros son confiables en determinar la semiología que está sucediendo y clasificar el tipo de epilepsia en relación a la historia clínica que relatan los cuidadores al momento de la consulta presencial o por videoconferencia. Cuando se une la historia clínica, la exploración neurológica y un video casero con un smartphone, el diagnóstico es correcto hasta en el 95% ante manos expertas. ¿Cuándo es necesario realizarse un estudio de imagen? En el contexto de la epilepsia en general, cuando existan datos focales, historia de datos focalizadores o existan
evidencia de una exploración física y neurológica anormal aguda. Cuando los resultados de los estudios previos sugieren alguna anormalidad, en este caso el electroencefalograma, es evidente la regresión del desarrollo, la historia de un estado epiléptico que es una condición de urgencias o algunas condiciones que tienen datos que no son típicos de su comportamiento regularmente benigno, en este caso de epilepsias generalizadas. Pero algunas de ellas pueden ser obviadas, sobre todo en estas condiciones. Sin embargo, en condiciones actuales de la pandemia, pues los métodos de diagnóstico por imagen deben ser restringidos. Para el escenario agudo, bastaría la realización de una tomografía de cráneo, y para los casos refractarios o condiciones crónicas o que se refieren posteriormente para evaluaciones de cirugía de epilepsia, los estudios de resonancia magnética estarían indicados. Para la situación actual, una tomografía bastaría en el escenario de las condiciones mencionadas previamente. Sin embargo, hay que recordar que la evaluación de la consulta también implica un riesgo para el paciente, para el familiar y para el personal de salud, además del consumo de equipo de protección personal. Por eso se pueden utilizar medios electrónicos para realizar una evaluación de primera vez. E incluso existen aplicaciones como esta del Epilepsy Diagnostic Aids que permiten determinar a un médico general si los eventos que se están presenciando son o no sugestivos de algún evento epiléptico. Si se cuentan con los videoregistros en casa, una manera eficiente es enviarlos a través de los correos electrónicos o medios digitales y poder compartirlos al momento de la consulta en donde se requiere la evaluación y la exploración del paciente, con las limitaciones que suceden en estos escenarios. Dependerá de los sistemas con los que se realice la telemedicina, la capacidad y alcance que tengan para compartir datos y sobre todo de manera confidencial. Si estos elementos no fueran necesarios o la situación evaluada por el experto a través de estos medios de comunicación lo ameriten, pues la evaluación en los departamentos de urgencias será necesaria, sobre todo cuando suceda la aparición de la epilepsia en el contexto de un estado epiléptico. Espero que esta información haya sido útil a todos ustedes.